se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estamos escuchando de Conrad Pope, la música de un documental que se llama El Vermeer de Tim's Vermeer, dirigida y producida por los magos Penn and Teller. Son mucho más que magos, son verdaderamente un par de intelectuales. Y los estamos escuchando porque hoy, por el tema del día de hoy, por lo pronto, déjenme presentarles, bienvenidos a Dispara Margot Dispara, déjenme presentarles al equipo que me acompaña como todos los días. La gran Claudia Silva. ¿Cómo están? Buenos días. El fantástico Fausto Ponce. ¿Cómo están? Buenos días. El increíble Checo Sound. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y como un miércoles sí y un miércoles no, pero este miércoles felizmente sí, damas y caballeros, uno de los mejores críticos de arte del mundo, y lo digo así en masculino para que se entienda que pueden ser hombres o mujeres, uno de los mejores críticos de arte del mundo y símbolo sexual del hombre pensante, Avelina Lesper. ¡Bravo! Gracias por dejarme venir a su programa. No, hombre, al contrario, este es tu programa. Y ahora es más de nuestro equipo porque el otro día nos hizo favor de dirigir unas fotos que van a quedar bien padres. Ay, el photoshooting. Ay, quedó bien bonito. Muy buenas ideas, gracias, Avelina. Ay, estuvo muy divertido, Sí. ¿no? Yo la pasé muy bien. Bueno, yo no me había divertido tanto en meses. Ya verán. Lo que pasa es que básicamente cumplimos 10 años el próximo lunes. Este programa cumple 10 años el próximo lunes. Y en septiembre tuvimos el rating más alto de la historia del programa, que siempre ha tenido un rating muy alto. Pero necesitábamos unas nuevas fotos por eso y porque Checo no está en las fotos actuales. Entonces, pues, era urgente por ambos lados. Y de repente dije, siempre son así de, ya sabes, de medio lado. Y tengo una gran idea. ¿Todos de negro? ¿Me entiendes? O sea, como en todas las fotos de todo el mundo, sí, ¿no? Y agarrándose la barbilla así como que están pensando. Sí, típico. Pero estaba yo en Multimedios, que es Milenio, que es la misma compañía, son los González de Monterrey. Estaba yo en Multimedios, que es el mismo edificio. Y de repente voy por un pasillo a la salida de mi junta en Multimedios. Y de repente veo en las paredes letreros. Pero letreros, haz de cuenta, como los que vas entrando a la ciudad, vas por Ecatepunk o por Tlalnepunk y de repente dice: Los Tigres del Norte, próximo domingo en tal lugar. Ese tipo de letras. Sí, de los bailes de gruperos, ¿sí? de los conciertos. Y de repente dije, ya me detuve a ver por cierto, una señorita de seguridad me iba acompañando y en algún momento dijo, este güey se va a quedar a ver todo, y ya me dejó, me abandonó a mi suerte. Pues sí, son casi 60 frases. Pues sí, pero de repente volteo y en vez de decir los Tigres del Norte o la banda El Recodo o lo que sea, era una frase de Nietzsche o algo así. Sí, una frase de Nietzsche, una frase de Tennessee Williams. Ajá. Las violetas de la montaña pueden romper rocas. Ajá. Tennessee Williams. Sí. Sí, cosas así. Pero en ese tipo de letra, y luego de pronto, tipografía de los 60. ¿Se acuerdan las letras de Creedence Clearwater Revival? O de Three Souls in My Mind, que era así un círculo y las letras así psicodélicas. Es una frase de Madonna. Y dije, esto debe ser obra de Avelina Lesper. Y entonces, de por sí pensaba hablarte, pero te hablé en ese momento porque estaba yo inmerso en esa exposición. Me parece una gran idea. El efecto es interesante porque, fíjate, estamos muy acostumbrados. La verdad es que forma es contenido. Entonces ves la forma y piensas, antes de leer, ya crees que tienes la frase, ¿no? Y sabes, y crees que sabes lo que dice. Entonces, antes de verla, ves las letras y piensas que va a decir el nombre, los tucanes de no sé dónde, sí, los tucanes de Tijuana, o las pistolas de Juárez, de Claudia, sí, las pistolas de Claudia, cosas así. Y no, y el asunto era, por un lado,
rescatar ese tipo de rotulismo porque se está acabando. Ajá. Los rotulistas ahorita están muy acostumbrados a que hacen nada más el logotipo que saca la computadora, Ajá. que hacen los diseñadores con computadora Ajá. y con fuente de computadora Sí. y tal. Ya Y no inventan, ¿no? Ya no inventan Ajá. y entonces además van y lo pican en papel y luego lo pasan porque el cliente quiere su logotipo tal cual. Los rotulistas de la ciudad están muy acostumbrados a hacer eso. Entonces, a mí me parece interesante ver quiénes hacen esos rótulos y tiene una técnica, es una cosa increíble. Los hacen en horas. Es literalmente pintura al fresco. Sí. O sea, son paredes encaladas que mojan, encalan, mojan, encalan, pintan en unas horas y las dejan secar. O sea, no hay margen de error, o sea, lo hacen ahí, lo van midiendo, llevan nada más su hilo para estar midiendo y escalan y desarrollan la tipografía. Entonces conseguimos quienes hacían eso, los llevamos, sacamos casi 60 frases que están de Lincoln, de Nietzsche, de Oscar Wilde, de Stephen King, de Leonardo da Vinci, Rosario Castellanos, Octavio Paz. O sea, es así una selección giganta de frases y una investigación además de letreros, porque no nada más se trataba de que hicieran los letreros gruperos. Saqué anuncios del expresionismo alemán, hay una estrella, por ejemplo, que es un cartel del Partido Comunista, del Partido Stalinista, y nada más les cambiamos las palabras. Y está, por ejemplo, el cartel, uno de los carteles de Harley Davidson, de los primeros. Sí. Está una frase de Leonardo da Vinci en lugar del cartel. Y el efecto es genial porque crees que vas a leer, ves los colores de Harley Davidson, ves la tipografía, crees que vas a y dice otra cosa. Dice una frase de Leonardo. Es muy brillante. Pero incluso le dije a Avelina, oye, Avelina, dije, no te quiero provocar, digo, pero esto a mí me parece una obra de arte. Lo que hiciste, me parece una obra de arte. Pero no. Y me parece una obra de arte contemporáneo, buena. Es decir, Lo tú pusiste no en su lugar, ¿verdad, no, Avelina? sí. Fíjate que no, le dije, no, digo, pero No, pues es que para mí es simplemente un ejercicio de diseño. Te lo van a copiar. No lo dudo, Claudia, que lo vayan ahorita a copiar. ya alguien Lo ya van a- tomó. ay, lo van a vender bien caro. Avelina, Ay, ya exactamente. tomaron nota, perdón. O sea, no, es más, ¿para qué abrimos la boca? Pero, no, ¿para qué abrí yo la boca, perdón? Pero No, pero es que para mí fue un ejercicio de diseño. Sí. Por ejemplo, está uno de los primeros carteles de la película Drácula y lo que dice, en vez de decir Drácula, dice una frase de Stephen King. Ajá. Que el horror de la ficción te hace soportar el horror de la realidad. Ajá. Que es totalmente cierto. Claro. Para eso tenemos la ficción, Para justamente. desahogarnos. Y no, pues el melodrama ha educado emocionalmente a la población. Sí. Entonces, esa era la idea. Y la idea además era obligarte a leer, porque cuando te das cuenta que dice otra cosa, entonces lo tienes que leer. O sea, no pasas así como si ya lo tuvieras asumido, que esa tipografía va a decir forzosamente bronco. tal cosa. Sí. Exactamente. Un ejercicio de percepción también. Es un claro. ejercicio de percepción, es una trampa. Ah, Es una exacto. trampa de percepción. Pero sí te rompe el esquema. Te digo, iba yo ahí por los pasillos y digo, o sea, un anuncio grupero aquí adentro, ¿qué pasó, no? Y luego ya me detuve y dije, esto es obra de Avelina. Y ya pensaba hablarle, pero le hablé en ese momento para decirle que estaba viendo eso y que estaba padrísimo. Y le dije, oye, ¿tendrás alguna idea, como para una sesión de fotos? Precisamente para no Caer caer en el lugar común eterno. Y vaya que tuvo una idea, ya la verán. Sí, va a ser pero- sorpresa. Sí, ya la verán. Además, bueno, obviamente, obviamente cuando quede, la tienes tú que ver hasta que quede como tú quieres, Sí, para que des el visto bueno. Y que hagamos las modificaciones que sean Sí, necesarias. exactamente, para que quede bien. exactamente. Entonces, Es un regalo para todos los radioescuchas. sí, esperemos que podemos poder mostrarles por lo menos una de esas imágenes el próximo lunes 4.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Y de lo que hablábamos ahorita, de los rotulistas que ahora usan computadoras, tiene que ver con lo que vamos a hablar. Regresamos a Dispara Margot Dispara, está aquí Avelina Lesper. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Kanye West cree que la altísima cantidad que ha recibido este año en devolución de impuestos es una recompensa por parte de Dios por haberse convertido al cristianismo. Ay, no, si este hombre está más listo cada día. Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está aquí la gran Avelina Lesper. En todas nuestras cuentas de Twitter, que son @Jimena de la M, Jimena con J, @Fausto Ponce, @Checo Sound, Checo con K, y Sound es ZAUN, todo junto, @Checo Sound, y yo, @S Zurita, y en @Dispara Margot. Está un tweet que puse ayer que tiene una imagen de un cuadro de Vermeer, de Johannes Vermeer, el gran pintor, para muchos considerado el mejor pintor de todos los tiempos. Para Dalí lo era, por ejemplo. Dalí, que era un mentiroso, decía que él tenía los barnices de Vermeer y no era cierto. No, pues claro. En su manual de pintura dice eso Dalí, que él tiene los... Y además te va cuenteando, te va diciendo, y sigue leyendo el manual, fíjate, como era un maravilloso vendedor. Claro. Te dice, sigue leyendo el manual porque vas a encontrar aquí la fórmula de los barnices. Y ahí nos tienes todos leyendo el mentado manual. Terminas el manual y cuál es la historia de los barnices. Ni siquiera te da la historia de sus propios barnices, que son muy buenos, muy buenos los barnices de Dalí. Ni siquiera te da la historia de su fórmula. Y todo el tiempo te está cuenteando que te da la fórmula y los barnices de Vermeer. Bueno, para acabar pronto, yo vi un documental que se llama Teams Vermeer, en el que un hombre, que es un genio el tipo, ganó 2 Emmys tecnológicos para hacer imágenes en 3D. Los Emmys se premian al talento artístico en la televisión y al talento cinematográfico. Este hombre, Tim Jennison, ganó 2 Emmys. El tipo es un genio, pero toda su vida dijo, voy a pintar un Vermeer. Porque veía los Vermeer y decía, esa luz, nadie puede pintar así. Él no era pintor, pero decía, perdón, eso es impintable. O sea, eso parece una foto. Es verdad, Sí, es verdad, eso es impintable. Sí. O sea, no es la realidad. El que está en el tweet parece una foto. Sí, exactamente. Las luces, toda la composición, Pero es espectacular. Y de hecho, este hombre es tan ingenioso como su ingenio tecnológico es tan grande que de repente dice, algo tuvo que haber hecho. Entonces hay un artefacto llamado cámara oscura y se le ocurre que tal vez lo pudo haber hecho así, y luego inventa un sistema de la cámara oscura con un espejo, pero se propone pintar un Vermeer, lo cual le toma desde que empieza el proyecto hasta que termina de pintar el Vermeer 1800 y tantos días, pero lo logra. El Vermeer queda idéntico y él no es pintor, Bueno, pero hizo trampa. Bueno, Hizo trampa. más bien ahí Hizo trampa, o sea, eso es evidente. Sí. Mira, vamos por partes, ¿sí? Vamos por partes para que... Sí. La cámara oscura partió como una investigación de 2 cosas, de cómo funciona la luz, en qué consiste el fenómeno de la luz, y cómo funciona el ojo humano. Entonces lo que tenía que, los primeros investigadores, y les estoy hablando así, 500 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, mejor dicho. Aristóteles ya mencionó la cámara exactamente. oscura. Estaban intrigados por esos 2 fenómenos. ¿Por qué? Porque en el momento en que empezó a surgir la ciencia, y eso es básico en esta investigación, porque la luz tiene una connotación divina. Entonces, digamos que de las ciencias que más han retado la noción de la divinidad han sido la física, que es así, innegable. O sea, el desarrollo de la ley de la gravedad, tumbó muchísimas supersticiones, claro. Y obviamente investigar el fenómeno de la luz y investigar el fenómeno de cómo toda esa información, todo eso entra en nuestro ojo
y llega hasta nuestro cerebro. ¿Cuál es ese proceso? Entonces la cámara oscura funciona exactamente como funciona el ojo humano. Entra por nuestra lente, que es el cristalino, entra el rayo de luz con la información y se refleja en la retina. ¿Qué es cómo funciona la luz? La luz es un rayo que se mueve en ángulo y que hace que se refleja sobre todos los objetos. Digamos, todos los objetos reflejan luz. Esa misma luz se regresa y entra por nuestro ojo. Entonces la cámara oscura trató de hacer lo mismo. Hicieron un habitáculo cerrado, que podía ser desde una caja hasta una habitación, pusieron un orificio muy pequeño en un extremo, completamente cerrado, y en el otro extremo podía haber un papel encerado, que fue Leonardo da Vinci el primero que la hizo de esa manera, y se calcaba sobre el papel. Entonces en el otro extremo podía ser o luz de día o podía ser la luz de una vela. Lo que esa vela iluminaba iba a entrar por el orificio, se iba a reflejar. Se dieron cuenta con el Renacimiento, además, fue la época en que se empezaron a pulir mejor los cristales. Sí. Entonces se dieron cuenta que con un cristal se podía hacer más nítida la imagen, más potente la luz, que es como funcionan nuestros lentes y cómo funciona la cámara fotográfica. Sí. Y se podía modificar porque la imagen se invierte porque se parten los rayos en dos. Entonces uno ilumina la parte de arriba, otro la parte de abajo. O sea, entre los rayos se abre y se voltea la imagen. Con la lente se podía la imagen poner al derecho, invertirse del lado izquierdo, invertirse del lado derecho, ponerse de cabeza o ponerse bien de pie. Exactamente. Todos esos rayos, todos esos lentes, igual que cómo funcionan nuestros lentes, exactamente igual que cómo funciona la cámara fotográfica, modificaban eso. Y la cámara fotográfica, ¿qué es lo que hace actualmente? Que modifica la intensidad de la luz y la velocidad a la que va a entrar. Entonces capta las dos cosas, capta la intensidad y capta la velocidad. Que eso obviamente lo hace prodigiosamente más velozmente nuestra vista. Y lo hace prodigiosamente más potente nuestro cerebro. Podemos decir casi que es un prodigio que así como se refleja en un papel encerado, así como se refleja ya sea en la pantalla, se refleja en nuestra memoria, se refleja en el cerebro. Y así como se queda indeleblemente en una fotografía, se queda indeleblemente en nuestro cerebro. Sí. Nuestro cerebro es ese papel encerado sobre el que se plasma todo. Y nuestro cerebro tiene la capacidad enorme de archivar, organizar y poner valor a todas esas cientos de millones de imágenes que están entrando todo el tiempo por ese ojo. Ahora, nada más rápido, la cámara oscura, si proyectas una imagen, la imagen queda de cabeza. Pero con la lente, las lentes la enderezaban en el Renacimiento. Y en el Renacimiento entonces surge el telescopio. Kepler usa el telescopio, empieza a diseñar muy bien los telescopios justamente para eso. El gran filósofo Baruch Spinoza vivía de hacer lentes. Él era un gran pulidor de lentes. Entonces, en lo que lo estaban persiguiendo religiosamente por todo lo que está diciendo y por cuestionar ser judío, cuestionar la figura de Dios como judío. No, es que además lo persiguieron los judíos porque cuestionaba la imagen de Dios. Entonces, en lo que mientras estaba haciendo eso, al mismo tiempo estaba puliendo lentes y era de lo que él vivía. De eso vivía, sí. Entonces, esa imagen se hacía así. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la pintura? ¿Por qué no lo dejamos aquí? Vamos a un corte y ahora ya entramos a... Siguiente capítulo. ¿Qué tiene que ver con la pintura? ¿Qué tiene que ver con la pintura? Que se supone que Van Eyck, Caravaggio, el propio Vermeer, por supuesto, parece que recurrieron a esto. Pero no es cierto, no es cierto, yo les voy a decir por qué. Vamos a ver, o sea, lo que dice el documental que yo vi, dice eso, y
hay un par de expertos que, vaya, no lo afirman, pero dicen que es una posibilidad. Por cierto, ya saben que pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Himalaya es la app más increíble de podcasts a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa de Dispara Margot Dispara. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Y veremos, ¿recurría Vermeer a la tecnología o no? ¿Y esto lo hace menos artista? Exactamente. Esa es la pregunta clave. Porque cuando salieron... regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Y si no saben quién es Vermeer, es V-E-R-M-E-R. Y busque la hilandera. Con la pura hilandera. La película. La chica del La lente de perla. La chica de la lente de perla con Scarlett Johansson habla sobre Vermeer también. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Está aquí la incomparable Avelina Lesper. Son las balas de Margot. Rubén Blades regresará al Auditorio Nacional y se presentará este 20 de noviembre. ¡Compren sus boletos! Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Hablábamos de pintores, los grandes, los pintores indiscutibles. O sea, no hay nadie que no te... O sea, le muestras a alguien un Vermeer y nadie te va a decir, no, eso no es imposible, ¿no? Vermeer, Van Eyck, Caravaggio, Leonardo. El barroco fue increíble. Exactamente. Leonardo. Es que Leonardo en el Renacimiento lo que permitió la cámara oscura fue además el planteamiento de la perspectiva. Porque con eso les quedó muy claro cómo se hacía el ángulo, porque como la luz viaja en ángulo, entonces les quedó muy claro el dibujo de la perspectiva con la cámara oscura. Ahora, de alguna manera la perspectiva ya venía siendo planteada desde la Edad Media, porque ya desde la Edad Media estaban midiendo las proporciones. Y si ustedes se fijan en los cuadros de la Edad Media se ve perfecto cómo trataban de hacer la ciudad más chiquita, porque estaba más lejos, y luego las personas que estaban en primer plano más grandotas. O sea, ya estaban investigando en la dimensión real de la realidad y cómo llevarla a la proporción de un lienzo y que fuera comprensible. Que la viera el espectador, ¿no? Exactamente, que la viera, muy bien, claro, que la viera el público, que la entendiera. Entonces, lo que sucede con la cámara oscura, que se empezó a hacer eso de que las obras geniales del Renacimiento y las obras geniales del Barroco eran producto de la cámara oscura. Entonces, hay una pregunta muy, muy simple. ¿Por qué si Caravaggio pintaba con la cámara oscura, nadie pinta hoy como Caravaggio? Claro. Claro. Entonces, eso nada más eso te responde que no hay truco. Ahora sí me hingaste, como dirían, no, por supuesto. No hay truco. Entonces, y si ves las posibilidades súper rudimentarias de la iluminación en esa época, que vamos a ponernos ahí. Ahora sí que es antes de la luz eléctrica, antes del foco. La luz era inmanejable. Por eso los palacios como Versalles están llenos de espejos, porque había una obsesión de retener, reflejar y rebotar la luz de todas las formas posibles. Tener velas era carísimo, carísimo. Simplemente en la biografía de Bach, por ejemplo, están porque Bach hacía las cuentas de todo y cuánto gasté en esto y cuánto gasté en lo otro, y cuando se hospedaban, cuando llegabas a un hotel en esa época, en la época del Barroco, te pasaban no nada más la factura del hotel, te pasaban la factura de las velas. Entonces, estar pensando que estaban pintando y que estaban iluminando con una vela la cámara oscura y que estaba entrando la luz así y tal, es verdaderamente increíble que todo eso se lo atribuyan a esas obras ya terminadas. Ahora, hay una cosa muy simple. Una persona que desconoce la anatomía, una persona que desconoce las proporciones, una persona que desconoce
el trazo. Ajá. Por más que le des a calcar, no puede calcar. Ajá. Y hay otra cosa todavía más importante, que se llama composición. O sea, planear una escena, darle un orden que esté equilibrado, que sea bello y que lo puedas llevar, ya sea a través de nada más del primer esbozo, porque la cámara oscura servía para nada más un primer boceto, no servía para terminar una obra. Hasta la fecha no sirve para eso. Eso, si no sabes hacer composición, y mejor aún, si no tienes capacidad de imaginar, si no tienes capacidad de imaginar otros elementos que no están en la pintura y que no los puedes llevar, no puedes hacer una obra, o sea, no la puedes terminar. Entonces, por eso digo que la persona del documental hizo trampa. ¿Por qué? Porque es muy fácil partir de lo que ya está hecho. Por supuesto. Y decir, y no hacer todas las pruebas que hizo Vermeer para decidir que esa luz que entraba por esa ventana y que iba a dar a esa persona que está ahí sirviendo la jarra de leche, o que está la otra que está ella al fondo y está un hombre en primer plano, todas esas obras. Si Vermeer no hubiera hecho muchos bocetos antes, si no hubiera estudiado observando la luz, él no puede hacer su documental simplemente. ¿Por Obviamente. qué? Porque está partiendo de lo que ya está hecho. No, mira, lo que dices es absolutamente innegable. O sea, este hombre, Tim, bueno, se hace tan rico con sus inventos que dice, está obsesionado con Vermeer. Él no se considera artista en absoluto, es más, no sabe pintar. Dice, me tomó más o menos media hora saber cómo se maneja un pincel. Obviamente el tipo tiene un grado de genialidad tecnológico. Ajá, sí. Pero, es decir, o sea, tú ves el cuadro, la lección de música, y se necesita un genio para decir, el tapete persa va aquí, la niña está sentada acá, el maestro de música va acá, y la luz entra por acá. Bueno, es decir, eso ya es el genio de Vermeer. Exactamente, es el genio, porque además si tú te das cuenta de las proporciones, él modificó las proporciones para que la composición fuera verosímil. Sí. O sea, Sí. ni siquiera el cuadro es realista. O sea, el cuadro es verosímil, y eso hay que diferenciarlo. Sí. O sea, el arte es verosímil, el arte no es realista. O sea, realista es un noticiero, realista es la información. El arte es verosímil. O sea, si algo es congruente, si la obra es congruente, para ti es verosímil. Por eso es verosímil para nosotros la ciencia ficción. Sí. Porque aunque hable de naves espaciales y hable de un futuro lejanísimo, pero si el argumento es congruente y es lógico, tú lo crees. Eso es lo que tiene el arte. El arte tiene verosimilitud. Y fue lo que hizo ahí Vermeer. Es lo que hace un pintor. Sí. Un pintor modifica las proporciones, modifica la luz, como Caravaggio. Tú ves los cuadros de Caravaggio y la fuente de luz es completamente artificial. O sea, no existe una fuente de luz así. El barroco inventó un concepto filosófico de la luz. La luz no es como está en ninguna obra del barroco. O sea, pónganse a pensar en su realidad y vean una obra del barroco cuando estén en un museo y se van a dar cuenta, o en un libro, véanla, y se van a dar cuenta que la luz no es así, que no funciona así un momento de tu vida. Sí. Eso lo tuvo que inventar un pintor. Sí. Igual como un poeta toma el lenguaje y hace una frase y dice algo como tú no lo puedes decir en la realidad. Sí. Y el poeta utiliza los mismos elementos que nosotros utilizamos, o sea, utiliza las mismas palabras. La diferencia es que con las mismas palabras con las que tú escribes alguien puede escribir un ominoso y estulto Twitter. Un poeta, usando ese lenguaje, tal vez escribe una frase memorable. Sí, claro. Entonces es otra cosa lo que está sucediendo. Y es lo que podemos ver con el fenómeno de la cámara oscura. ¿Qué sucede hoy?
el videoproyector. Ajá. Muchos pintores pintan con videoproyector. Ajá. Tienen su videoproyector. Yo he llegado a los talleres y está el trasto ahí. Yo creo que ya voy a llegar a los talleres, todo el mundo lo va a esconder, ¿no? Pero llegas y está el trasto ahí. Videoproyector sote, ¿no? Si no sabes dibujar, si no sabes anatomía, si no sabes proporciones, si no sabes lo que es la luz y lo que es la sombra, puedes tener proyectado lo que esté proyectado y no lo vas a hacer bien. O sea, Sí. hacer un cuadro no es pintar con numeritos. Sí. Te está pintando los agujeritos. El agujerito Una 1 la es línea, rosa uno con y el la agujerito 2 es rojo y el agujerito 3 es verde. No se hace así un cuadro. Entonces, y se toman muchísimas decisiones en el camino. Por ejemplo, que Leonardo pudo haber utilizado la cámara oscura. Dígame que en una pintura de Leonardo es real. Ok. Nada. Ok. Nada. Vean la Virgen de las Rocas. ¿Qué hay real en esa pintura? Ves simplemente la proporción que tienen los niños. Los niños están desproporcionados. Sí. Jesús y San Juan están desproporcionados. Vean el fondo, vean los fondos fantasmagóricos, esos paisajes irreales de Leonardo. ¿De dónde pudo haberlos sacado? De ningún lado. Son invención. Ahora, en el documental este hombre de pronto se da cuenta de que probablemente no utilizó una cámara oscura y se deshace de la cámara oscura. Te digo, él va a Holanda, a la ciudad donde vivía Vermeer o Vermeer. Es que Vermeer sí es en inglés, pero es Vermeer, ¿no? Pero bueno, Vermeer o Vermeer, y descubre que es un segundo piso y que por lo menos hay 6 cuadros que están pintados ahí y la luz entra por la misma ventana. Entonces se manda a hacer se compra un terreno y se manda a hacer pues un edificio del segundo mismo piso. un segundo piso de las mismas Para proporciones dirigir la luz. para dirigir la luz y dice y te digo, dice, no voy a pintar con pinto, o sea, voy a utilizar cosas que existían en la época de Vermeer o de Vermeer, y la pintura la voy a hacer con los pigmentos como la hacía él, y los lentes actualmente, obviamente, las lentes o los lentes están mucho más avanzados, entonces voy a utilizar un lente como los que había En esa época. Es decir, sí se pone todos estos límites y de pronto se da cuenta de que la cámara oscura no es el camino. Inventa un complicado sistema como de 2 espejos y una lente, y así puede pintar el Vermeer. A fin de cuentas, lo que hace él es copiar el Vermeer. Él no es artista, ni lo será, pero digamos que sí. Y no hay, según el documental, no hay notas de Vermeer, no escribió nada. Y Van Eyck tampoco. No dejó y nada. de repente dices, ¿por qué no dejó nada? Ninguno de ellos dejó nada. Tal vez era secreto, digamos. Es que no era un secreto, Ajá. Sergio. Es No, que en todo esa el mundo época sabía. había un enorme furor por las lentes. Por la tecnología. Era Por las herramienta. tecnologías, por la tecnología. Ajá. Era como ahorita. Ok. Y el que descubría algo y el que inventaba algo lo publicaba y lo decía, Ok. y todos iban por ahí y lo investigaban. Nadie estaba en lo oscurito, ahora sí que en la camarita oscurita, inventando algo y guardándolo. Compartir el si conocimiento. Vermeer Sí. hubiera tenido esa aproximación científica y la hubiera llevado además con alguien, lo hubiera dejado documentado, dejado documentado. No sé, hablemos ficticiamente, ¿no? Ajá. Pero siendo verosímiles. Ajá. Que Vermeer fue amigo de Baruch Spinoza Ajá. o algo por el estilo. Sí. Sin tener ahorita si fueron contemporáneos. Sí. Supongamos, y que se hubieran puesto los dos a hacer un experimento de 12 lentes. Imagínate, 12 lentes, yo creo que no los tenía Kepler. Ajá. Entonces, y para hacer un cuadro, eso estaría documentado, porque Sí. todo lo teníamos documentado, o sea, todo el mundo estaba. Durero, por ejemplo, que tenía él y su hermano eran así, yo creo que los más grandes dibujantes de toda la historia, tenía documentado funcionamientos distintos de cámaras oscuras. Sí. Porque él también estaba muy preocupado con eso, porque estaba muy preocupado con la perfección de su dibujo. Y tú ves los grabados de Durero, que ya hablamos de ellos, los que hizo, por ejemplo, para el Nuevo Testamento,
y no hay nada. O sea, dices, ¿de qué le hubiera servido la cámara oscura si todo esto es irreal? O sea, si está dibujando una mujer subida en un dragón, Ajá. o sea, ¿de qué le está sirviendo la cámara oscura? Sí. De nada. Ok. Ese es el asunto, que mira, ¿qué es lo que pasa con el planteamiento así, de la manera en que dices que lo hizo este señor, y lo que sucede cuando mucha gente habla de la cámara? David Hockney tiene también un libro acerca de todo eso. Sale Hockney en el documental. Pues él tiene también. un libro acerca de todo eso, Sí. que quieren reducir la pintura, y fíjate, para las simplezas de los cuadros de David Hockney, que solamente los últimos le han quedado bien, porque así que no me vas a decir que para hacer sus albercas necesitaba ni cámara ni truco. No. Entonces, la verdad, y les gustaban porque era la época súper frívola de Andy Warhol. Sí, Ay, piscinas. un David Pues sí. Hockney se vendió en $90 millones Bueno, en Christie's. Sí, no dicen, los precios, ya ves, son Sí, un no, caos. no, en no, el no, arte. claro. Entonces, ¿qué sucede? Que es reducir la pintura a habilidades. Ajá. Y decir, no, pues mira, cualquiera que le pueda aquí, y si le proyectas, y si le mezclas, y si le sabes tantito al color, y si no sé qué, sacas un cuadro. Y no es cierto. Sí. Y no es cierto, porque ¿saben qué? Si de algo está atascada la pintura, es de pintura mediocre. Hay Claro. poquísima pintura, y que es la que trasciende, que de verdad dices, esto merece Sí. la pena ser conservado, Claro. esto merece la pena ser divulgado, esto merece la pena ser expuesto. No digamos ser comprado, porque la gente está acostumbrada a comprar muchísima Sí. basura. Ya ahorita el mercado desde hace mucho el mercado tiene completamente distorsionados sus criterios. Sí. Pero hablando de arte, tú puedes darte cuenta que no es tan fácil, porque si no, no habría pintura mediocre. Sí. Y hay cantidad de Claro. pintura No, mediocre. por supuesto. Y hay cantidad y el prodigio. Caravaggio es uno de mis pintores así icónicos. Y el prodigio que es ver una pintura de Caravaggio, ver el cuadro del niño pisando a la serpiente, ver la suciedad del piso, ver la suciedad del pie del niño que lo haya hecho humano, ver todas esas cosas son acercamientos filosóficos. Ya. No son cuestiones de habilidades. Por supuesto. No. Por supuesto, el uso de la tecnología no te hace más o menos artista. Entonces, No, para nada. El Ok. uso de la tecnología es parte del arte. Claro. Y por eso es absurdo también que digan que ahorita es cuando el arte está así, va de la mano en la tecnología, y que te dicen, ay, vamos a hacer una exposición de arte y ciencia, y entonces te encuentras a dos focos amarrados a unas macetas, ¿no? No, Como no. llegan en el MUAC. Sí. Y entonces, ay, es que es un experimento de arte y ciencia, y dices, bueno, esto ni arte, ni ciencia, ni nada, ¿no? Sí, te lo juro, es ciencia, sí. Los niños de secundaria en robótica hacen más que los artistas, disque científicos. Se nos acabó el tiempo. Ya se nos fueron estos- se nos fueron. Ay, Ya no se puede nos ser. fueron. ¿Puedo ¿Qué? invitar a mi conferencia? Rápidamente, por supuesto que sí. Voy a estar en León, Guanajuato, el sábado 2 de noviembre, aunque sea Día de Muertos, vayan, por favor, para ver, hay uno que otro muerto en en la Ajá. conferencia, en un hotel que se llama Hudson, HS. Sí. A la 1:00 p.m. es mi conferencia sobre arquitectura. El congreso tiene un costo, pero mi conferencia, si llegan exclusivamente a la 1:00, o llegan antes, mi conferencia es gratuita. Muy mi bien. conferencia no tiene costo. Sábado 2 de noviembre León, en León, Guanajuato. Guanajuato, en el Hotel Hudson. Sábado 2 de noviembre a la 1:00 p.m. en León, Guanajuato, en el Hotel Hudson. Abelina Lesper y su conferencia sobre arquitectura. Gracias, digamos adiós. Adiós. Gracias, Abelina, como siempre, un deleite. Quédense con la gran Pamela Cerdeira, MBS Radio. Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.